historia clínica del paciente internado. Que básicamente engloba toda la historia. Es la narración ordenada y detallada de los acontecimientos psicofísicos, sociales, pasados y presentes referidos a personas que surgen de la anamnesis, que era la el examen físico. ¿Cuál era el orden del examen físico? ¿Cuál es el orden? Y de la elaboración intelectual de medidas se referirá con la evaluación intelectual. Que permiten emitir un diagnóstico de salud o enfermedad. Van a haber historias clínicas pacientes sanos, no los internados, pero en algún momento en consulta externa van a haber pacientes sanos y a ellos les van a prestar más atención. ¿Cuándo podrían haber pacientes sanos? Esos pacientes son los que más cuidado y más porque si está sano, no tenemos una historia clínica, está todo bien. Precioso, no puede hacer eso. Porque quiero que la mayoría. Un paciente enfermo y con molestias, quejas, que más o menos lo dirigen hacia dónde dirigen buscar el que esté mal. Pero el paciente sano cree que está sano, no sabe, ni él sabe si realmente está sano. Ahí tenemos que buscar que hay algo que no está bien. Por eso hay que prestar un poquito más de atención a ellos, porque no hay nada que nos diga por dónde ir a buscar. Más importante es comprender que la historia clínica debe ser conceptualizada como un documento médico, científico, legal, económico y humano. Anoten los datos que se cada una de las cosas. Médico, ya que refiere que las características de un punto de vista médico, estamos describiendo patología, por qué está, no se diagnóstico, describimos salud, describimos los hallazgos semiológicos, configuración de síndromes, ¿qué eran los síndromes? Vale. Medidas diagnósticas, los estudios complementarios que vamos a solicitar y terapéuticas implementadas ahí, el tratamiento. No vamos a hacer eso, no vamos a tomar medidas diagnósticas ni terapéuticas, eso van a ser en clínica médica, etc. Ahora nos vamos a centrar en anamnesis, examen físico y algo de diagnóstico. El orden y la buena letra, en el caso de las escrituras manuscritas, son aportes necesarios para la comprensión. La tendencia es a dejar de hacer escrituras manuscritas. Casi todos están digitalizados, pero en algunas situaciones, todavía manuscritas, como vienen los hermanos de Dios, hasta hace unos meses las hacían manuscritas. Y todavía algunas partes de la historia clínica las hacen manuscritas por logística, no es tan fácil de necesitar, si ya están firmados en
lento. ¿Se malinterpreta? Puede ser que tenga errores de interpretación. Teoría que es la que hace en otras órdenes las cosas que tú deberías hacer. Pues la receta que le den cualquier otra cosa. Entonces tengan cuidado. Además, no solamente es eso. Cuando se hacen auditorías clínicas, se fotocopia. Fotocopian todo el expediente clínico y van realizando una auditoría médica. O a que no se entiende, solamente se queda en una parte. En la historia clínica, lo que no se ha escrito, no se ha hecho. Y si no se ha hecho, es omisión de atención. Y eso es posible. Ojo que se entienda bien. Se entiende que la letra de los médicos no aporta porque no deberían en este momento, porque tienen que escribir demasiada información en un momento. Es fácil que pero fíjense que sea elegible usted mientras sea imprenta, que es siempre un poco más visible que la letra. Color, de nuevo, azul, siempre azul. Ya les mostraba de prácticas que los colores representan cosas en la historia. Porque nosotros escribimos así en azul, por tanto, el examen para el segundo color. Sí, no es azul. No, es rosa. A no ser que haya escrito algo que en un medio examen de acá y olvidado. Esta es la estructura de la historia clínica y esto suele preocupar en los exámenes. No debemos cuál es la estructura. Primero tenemos la anamnesis, luego tenemos el examen físico, resumen semiológico, consideraciones diagnósticas, evolución diaria y así. Me olvidé con tres partes de memoria. Y cada parte se va subdividiendo. Si les pregunto cuál es la estructura de la historia clínica, porque les voy a preguntar también las subdivisiones de cada uno de ellos. Y la anamnesis, ¿cómo se divide la anamnesis? Que se subdivide la anamnesis. Que tiene primero filiación o datos personales, motivo de consulta o de intervención, enfermedad actual y sus antecedentes. Luego vienen los antecedentes personales. Datos personales, motivo de consulta, enfermedad actual y antecedentes personales. Y debajo, estos antecedentes vienen fisiológicos, patológicos, de medio, hábitos, antecedentes géneros, familiares y familiares. Está único de que separar son antecedentes. Ahora vamos desglosando cada uno de estos grupos. Anamnesia, primero, es la indagación, porque le preguntas acerca de las características de la enfermedad y de los antecedentes del paciente. Todo lo que le van a preguntar al paciente es anamnesis. Algo que suelen encontrar en las historias clínicas muy seguido es que confunden el examen físico con anamnesis. No los ves en la parte de anamnesis, solo lo que le preguntan. Si están viendo algo, no se anoten anamnesis, eso se pone lo mismo. El examen físico no pongan datos de anamnesis. Por ejemplo, en el examen físico pueden encontrar que con el diuresis positiva, ¿y cómo saben que han originado los pacientes? Se quedan en el examen físico. ¿Cómo? ¿Cuánto estoy en la paciente? No, le han preguntado, le han preguntado, no es el examen físico, que ya es. Durante la anamnesis se debe mantener una actitud de atención para captar todo lo que tiene el enfermo. Es más, en general, para la historia clínica, cada detalle va a importar, cada cosa por más pequeña en realidad puede importar. ¿Para qué? Para que lleguemos al correcto. La anamnesis debe tener un orden, en especial para evitar olvidos y omisiones. Ese orden que hay que tener
que se van a acostumbrar a hacer historias manuscritas al principio, vacías, y escribir, aunque parece repetitivo, pero si ya sabemos eso, ¿no? Mientras más repita, más se va a quedar. Es como los niños cuando aprenden a escribir, ¿cómo aprendieron a escribir ustedes? Todo una parece aburrido, pero es la forma en la que se da. Y el orden es muy importante para evitar olvidos. Porque si yo les digo que me repitan los números del 1 al 10, es imposible. Pero si se los entrego los números en desorden, 7, 4, 1, 3, 5, se van a acordar del orden, va a ser más complicado que se acuerden del orden. Van a tener que intentar memorizar. Entonces, cuando guardamos el orden, es menos probable que nos olvidemos preguntar cosas. Los datos positivos tienen mayor importancia que los negativos, en el sentido de que señalan una situación concreta que puede estar relacionada con el programa. ¿Qué son los datos positivos? Los datos positivos, lo que nos dice el paciente que hay. Negativos, lo que, por ejemplo, yo estoy pensando en una insuficiencia cardíaca, debería tener además, pero no lo tiene. Por algún motivo no van a entender, porque no es obligatorio que todos los hijos aparezcan. Ese es un dato negativo. En la redacción es de buena práctica no emplear lenguaje del paciente, excepto en lugar del sino el de la medicina, que cuenta con un íntimo vocabulario de la semiología. Sin embargo, este vocabulario técnico no debe tratar es como que funcionáramos de traductores. Viste que en la televisión hoy tenemos tantos traductores, pero en algún idioma que estamos traduciendo la televisión. No es porque es normal que alguien se equivoque. Como que les empiecen a hablar a los pacientes. Si usted ha tenido 10 años, no va a saber el paciente qué es eso. Usted ha estado con edemas, no va a saber qué es eso. Algunos tal vez, pero en general no. Y viceversa, en la historia clínica no le van a poner fatiga y casos de pies. Ustedes hablan con el paciente en terminología que él pueda comprender, pero en la historia clínica es diferente. Siempre está para hablar a ustedes sobre todo. No es bueno, incluso a mis colegas veo que les hablan con ustedes. Los confunden, los asustan. Hoy los pacientes realmente piensan que están hablando de esas palabras para que no entiendan y se quejan a su abogado. No me quiere avisar lo que está pasando. Explica que sí. Es más, lo que hay con el cuidado de sus pacientes, sus familiares les explican. ¿Han entendido? Sí o no. Si no han entendido, díganme, yo les explico al detalle todo lo que no me hayan entendido. Intenten establecer una buena comunicación para los pacientes con los familiares. ¿Por qué los familiares? Porque a veces no van a poder hacer interrogatorio al paciente. ¿En qué situación? Por ejemplo, o algo funcional, traumatismo craneoencefálico, glaucoma, no nos va a poder tratar. Pero puede estar la familia, si no está la familia, ¿quién puede estar? ¿De quién podemos obtener la anamnesis? Primero, ¿de quién vamos a obtener la paciente? Si no es del paciente, no es familiar. No hay familiares, porque puede suceder algo. Una idea pública. El personal paramédico que lleva al paciente o algún testigo que quiera ir. Entonces, hay varias fuentes de información para obtener la anamnesis. Seguramente, no es familiar, no es alguien que conozca, la anamnesis no sea la mejor fuente de información y se aseguran de todos los estudios. Aseguran de escribir al final de la anamnesis o si notan que el paciente no les está diciendo la verdad, porque hay esas situaciones, escriben ahí, se van a dar cuenta de que desde cuándo está mal de qué, desde anoche y ven que está negro, no puede ver. Encuentran que algo no va bien,
La anamnesis es la parte más importante, porque permite hacer el diagnóstico en más del 50% de los casos. Es más, la historia de la enfermedad actual es la que permite hacer el 50%. Ese pedacito de la datos que identifican al enfermo desde un punto de vista civil, como nombre, edad, estado civil, nacionalidad, ocupación, domicilio, persona responsable y caso. Eso es la parte de vinculación. Motivo de consulta o internación. Tiene como finalidad poder dar en pocas palabras una orientación hacia el aparato afectado. En tal sentido, no se debe conocer el diagnóstico sino síntomas y su cronología, como vamos a poner ahí en su papel cardíaco, tipo de consulta. Vamos a poner cuáles son los síntomas que tiene ese paciente y al final vamos a poner claro con eso. Se registra 1 a 3 signos y síntomas que son la causa de la consulta y aquí hay una diferencia entre las dos. Lo ideal es poner las palabras que nos dice el paciente, porque más adelante vamos a ver en la historia de la enfermedad actual que vamos a utilizar un término, tecnología médica. Entonces, tiene que haber un lugar donde estén las palabras del paciente. Porque hemos dicho que tenemos que traducir el lenguaje del paciente, porque no hay lugares Porque puede que sea un equívoco de su parte. Hay un que identificado algo mal y con la palabra del paciente otro doctor puede mirar y no, entonces podría ser otro. podemos haber malinterpretado lo que el paciente nos está diciendo. Un ejemplo típico es la fatiga. El paciente tiene fatiga por algún apuro, ustedes no le preguntan al paciente ¿y a qué se refiere con fatiga? Porque la palabra fatiga para nosotros es una cosa, para la gente la carece otra cosa. Fatiga, aquí en nuestro medio por lo menos entienden como que les falta el aire y eso no es fatiga. Entonces ha habido una mala interpretación. Hay que evitar esas malas interpretaciones. ¿Qué puede suceder? Cuando el paciente no va bien con el tratamiento, podemos hacer una junta médica, revisar la historia clínica y ahí a veces buscamos el motivo de consultar una posible. Ahora, ¿qué dice la literatura del motivo de consulta? Es mejor poner las palabras del paciente. Y en la historia de la enfermedad actual, que es lo que sigue, palabras médicas. Algunas escuelas de medicina hacen redes por algún motivo de esto. Pero como van a trabajar ustedes en diferentes lugares, no todos van a trabajar en el mismo lugar, a la tierra donde fueres, haz lo que quieras. ¿Qué más? Se registran 1 a 3 signos y o síntomas que son la causa de la consulta. Previa. Sí, porque no vamos a describir nada, solamente es el motivo de consulta. Por ejemplo, tos, fiebre, expectoración. O dolores y necesidad de la consulta. ¿Qué es la tos, fiebre y expectoración? ¿Qué les hará pensar? Con esto ya tiene que comenzar a funcionar el razonamiento clínico. ¿Tuberculosis? No es lo primero que sería, pero puede ser. Y si está pensando en tuberculosis, cuando comience su historia de la enfermedad actual, ¿qué le preguntará? Y comenzará a dirigir todas sus preguntas a la tuberculosis que está pensando. Primero se le deja hablar todo libremente al paciente. Luego de que termine de hablar, empiezan a dirigir algunas preguntas que creen que pueda hacer. Pero si está pensando en algo más probable aquí es más común. Una neumonía, pues también le dirigirá las preguntas hacia la neumonía. Una vez que está plena ya. Y de esa manera empieza a funcionar nuestro tratamiento. Dolores y deformidades de las articulaciones de las manos. ¿En qué les hace pensar eso? Entonces, comenzarán a preguntar cosas que a pesar de que el paciente no se las diga, porque el paciente no se las va a decir. ¿Y por qué creen que no se las va a decir? No es porque quiera ocultar en todos los casos, porque ha tenido esos problemas tantas veces que ya lo considera normal, o le sucede todo el tiempo,
o piensa que no tiene relación con la enfermedad, está. Por ejemplo, que se le caiga el pelo, tiene que ver con mi artritis, pero sí tiene que ver. Entonces, ahí va nuestro conocimiento de las patologías. En casos especiales, la internación tiene como finalidad la realización de un procedimiento diagnóstico. Muy pocas veces va a suceder, pero va a suceder. El paciente se está internando para que se haga una biopsia, un cateterismo. Entonces, el motivo de consulta ahí van a ser está en la biopsia, les vamos a preguntar todo lo que pasa, ya tiene diagnóstico ese paciente, están queriendo confirmar su diagnóstico. O puede ser terapéutico, está entrando para que se le haga la quimioterapia. Si se está haciendo quimioterapia, ya tiene. Y este constituirá el motivo de internación. Ejemplo, le ponen ahí el motivo de consulta. Quimioterapia neoplasticalismo. Ya está, y abajo ya le ponen el motivo. No hay mucho que ahorrar. Aquí va, esto es la parte más importante de la análisis. Esto es lo que nos va a dar el diagnóstico. Enfermedad actual y sus antecedentes. Y la mayoría de las veces solamente ponen esto, enfermedad actual. Pero porque no es que sea muy importante, pero ahora voy a aclarar eso. Se recomienda la redacción precisa y en orden cronológico de todo padecimiento del paciente, comenzando con las primeras manifestaciones de la enfermedad. Pero ¿qué dice aquí? La enfermedad actual. No estamos hablando de algunas otras enfermedades que haya tenido antes. Estamos hablando de lo que lo está llevando al hospital. ¿Qué significa que sea cronológico? Tiene que seguir una línea temporal. ¿Con qué comenzamos? Con lo más antiguo y terminamos con lo último que hagamos, sin hacer saltos espaciales. Ejemplo, no puedo mencionar algo que ha pasado hace 3 días. Paciente hace 3 días se duele la garganta, pero hace 2 semanas le faltaba el aire. Y ayer se puso peor, no sé. Estoy haciendo saltos temporales, eso hay que evitar los saltos temporales. Y no desordenen poniendo fechas, salvo que sea muy necesario. Porque a veces le ponen cuadro clínico de 7 días de evolución y en fecha 5 de marzo confunde al leer eso. No es tan fácil de leer, todavía te calendario, qué fecha ingresa al paciente. No les estaban hablando hace 2 semanas, continúen con eso. Hace 2 semanas, hace 3 días, hace 5 horas, continúen con el empiezan a meter fechas y cosas así por ahí. Honestamente van a confundir al que lee esa historia clínica. Detallado, preciso. Tienen que detallar cada signo y síntoma que nos comente el paciente, hay que detallar lo más posible. Más adelante vamos a ver para qué. Se toma nota de los datos en forma cronológica, dejando que el enfermo exponga libremente sin interrupción. ¿Qué significa eso? ¿Por qué viene al consultorio? ¿Por qué viene al hospital? ¿Qué le ha sucedido? Cuénteme desde un principio. Y el paciente va a empezar a decir, hace 2 semanas que no me siento muy bien. No lo interrumpan. Van a ver los que están haciendo sus prácticas independientes que nosotros les interrumpimos. Pero estamos en un contexto especial. No hay iniciativa, hay otros 2 o 3 pacientes que están fuera. Pero normalmente no deberíamos interrumpir al paciente. Que termine de hablar todo lo que tenga que hablar. Y ahí vamos anotando lo que nos está diciendo. O diagnósticamente para organizar y organizar. O anoten un borrador. Más que todo ustedes están aprendiendo a hacer. No van a poder hacer el registro. Se van a olvidar cosas. Les sugiero que comiencen a anotar en un borrador todo lo que les vaya diciendo. Porque luego van a reorganizar todo. Porque el paciente no se lo va a decir. Mira que está nervioso, está asustado. Ah, cierto, hace 2 semanas también tenía. Me olvidé de decirle que hace un mes ya había comido. Así va, es normal. Ustedes van organizando esa cosa. Ya cuando termine el paciente de explicarles todo lo que le molesta, comienzan a preguntarle cosas que ustedes creen que él se va a olvidar, o cosas que ustedes crean que tienen relevancia.
como que si les dice tuberculosis, está apenas tuberculosis. Estoy tosiendo, estoy botando flema, estoy con fiebre. Y esa fiebre, ¿a qué hora es? Por 8. Entonces, ¿está seguro? Y en las noches, no siente que despierta con las sábanas mojadas. Están pensando ustedes que están teniendo fiebre. Y usan sus palabras, en el caso de cardíaca. ¿Cómo duerme? ¿Cuántas almohadas duerme? Uso 2 o 3. El paciente se da cuenta que es importante. Uso 2 o 3 almohadas. Y ahí se pregunta, ¿y por qué están pensando? Normal, no son 3 almohadas. Porque cuando uso una sola almohada, me falta el aire o me despierta a toser. Entonces, todos esos detalles, porque ustedes ya están pensando, van a pensar todo lo que tienen que explicar. Terminan de obtener toda esa información y ahí comienzan a ordenar. Y todo con detalles. Cada cosa que les diga el paciente es detalle. Ejemplo, el dolor. Si le duele, me voy a comprobar por qué le duele. Primero tengo que saber hace cuánto tiempo le duele, dónde le duele, si el dolor se mantiene ahí o si se irradia en algún lugar, si el dolor es permanente, si el dolor viene, va, el cólico, si hay algo que acompaña el dolor. Ejemplo, una colecistitis, el paciente se queja de que duele un poco hacia la derecha, es de forma intermitente, después de que come algo con grasa, y ese dolor suele venir acompañado de náuseas, vómitos, los vómitos, todos los detalles que preguntaron, el paciente no nos diga al principio. Y se van a dar cuenta que les dicen, sí, también estaba vomitando, algo que no les había dicho. Luego se realiza el interrogatorio dirigido con el fin de ordenar y completar el contenido. Para ordenar esta parte vital de la clínica, las preguntas que se mencionan de manera habitual son estas, no es obligatorio, pero es lo que debería venirnos a la mente. ¿Cuándo comenzó a sentir enfermo? Lo que yo les pregunto, por ejemplo, ¿cuándo empezó? Porque a veces no nos dicen, estoy enfermo hace una semana. ¿Estás seguro que es hace una semana? Hace 2 semanas, ¿cómo se sentía? ¿No sentía ya medio cansado? Sí. Normal, no está. ¿Desde cuándo ha sido la última vez que usted se sintió sano y sin ninguna molestia? Hace un mes. Se dan cuenta de que no era hace una semana. Era hace un mes. Y las fechas a veces no se acuerdan. Y ustedes, hay formas de recordar. Era carnaval, estábamos en Navidad, muchas cosas podemos hacer recordar. Ante todos los antecedentes. ¿Cómo comenzó la enfermedad? ¿Con qué síntomas se presentó? ¿Cómo evolucionaron estos síntomas? Es la primera vez que aparecen estos síntomas. ¿Tuvo algo parecido antes? ¿A qué atribuye la enfermedad? Probablemente no sea lo que él piensa, pero no está por demás. Muchas veces lo que el paciente cree es lo que termina siendo. ¿Qué precedió a la enfermedad? ¿Realizó alguna consulta médica? Muchas veces ustedes están evaluando pacientes diarios, han visto 2 o 3 médicos diarios, han pedido laboratorios, como no estaban conformes, han buscado otro médico. Y para no caer en el mismo error que haya cometido el otro médico, porque muchas veces no que los síntomas no estamos, ya le estamos viendo cero, ya le han pedido estudios complementarios y le decimos, muéstrenos sus estudios, si es que los tienen, para no repetir y hacer lo mismo que habían hecho antes, que no. ¿Qué exámenes complementarios se efectuaron? ¿Qué diagnóstico realizaron? ¿Qué tratamiento recibieron? ¿Qué repercusión general ha provocado la enfermedad sobre la calidad de vida de ese paciente? Es importante que cuente con todos los documentos que testimonian las medidas diagnósticas terapéuticas implementadas con anterioridad, o sea, todas sus recetas y todos sus estudios complementarios, que estamos hablando de laboratorio, radiografías, tomografías. Y no repetir innecesariamente procedimientos costosos o de escaso valor para el tiempo. Por ejemplo, yo veo una tomografía de cráneo gástrico con diarrea, no tiene sentido, pero lo hace interesante. Si el paciente tiene antecedentes personales claramente relacionados con la enfermedad actual, esto se debe correlacionar a todo lo que ha pasado. ¿Se acuerdan que era historia de la enfermedad actual? Y sus antecedentes, que casi no usamos esa parte de y sus antecedentes, porque debajo hay algo que dice antecedentes, y se acuerdan que se dividía en varios tipos de antecedentes. Por eso a veces no le prestamos atención.
para un resfriado, ¿será importante sus antecedentes? Probablemente no. Pero, como dice aquí, si el antecedente está claramente relacionado a la enfermedad por la que viene, es importante mencionar al principio. Por ejemplo, paciente con antecedentes de hipertensión arterial, diabetes y dislipidemia acude con cuadro clínico de 2 días de evolución con dolor precordial opresivo de gran intensidad que irradia al brazo izquierdo por el borde cubital. Estoy pensando en un infarto de miocardio. ¿Tienes infarto de miocardio? Es muy importante que pase aquí. El hipertenso no tenía diabetes y dislipidemia. ¿Por qué la diabetes y dislipidemia tendrán que ver con los infartos? ¿Qué es un infarto de miocardio? ¿Sabes? Es el que hace la contracción. ¿Y para qué? ¿Y qué le va a pasar si se infarta, si se muere de tejido? Va a mirar y la función visceral y la función que va a pasar con el corazón. Va a ser insuficiente. Probablemente entre insuficiencia cardíaca. Si no se muere, porque el infarto de miocardio es la primera causa de muerte. Si no ha sido tan grande la parte del pensado, probablemente no muera, pero queda con una lesión. Depende del tamaño del riesgo. ¿Por qué se infarta? ¿Qué es un infarto de cualquier cosa en general? ¿Qué significa infarto? Bueno, en general un infarto necesita por una arteria. En el caso de miocardio es una arteria coronal. Pero cualquier tejido se puede infartar. Ahora, ¿y por qué se ha tapado esta arteria coronal? ¿Qué creen que ha sucedido? Coágulo. ¿Y de dónde viene ese coágulo? Coágulo. Ya ha tapado esa arteria. Si es un coágulo, ¿de dónde viene el coágulo? ¿Ah? ¿Y de dónde ha venido? A ver. ¿De dónde vienen las coronarias? ¿Dónde nacen? De algunos lados salen las coronarias, ¿no? ¿De dónde? Es más, son los primeros vasos que salen. ¿Y la aorta de dónde nace? El callado no puede nacer. El callado de la aorta no puede nacer de la aorta. La aorta no puede nacer del callado. La aorta es de donde sale. ¿De dónde? Del ventrículo izquierdo. De ahí sale la sangre. Entonces, ¿qué trayecto habrá entre la coronaria y el ventrículo izquierdo? Un trayecto muy corto. ¿De dónde ha venido el coágulo? ¿De qué arteria? No, a no ser que el coágulo esté ahí en el corazón. ¿No? Y es más, no hace una curva. Y esa coronaria es una curva muy fuerte. Es casi imposible que un coágulo del corazón se vaya a meter ahí. Lo más probable es que el coágulo se vaya hacia las carótidas, de ahí al cerebro y al ojo. Entonces, no va a ser un coágulo. Pero su coágulo no está tan solo bien. ¿De dónde ha salido el coágulo? Que no puede haber salido del corazón. ¿De dónde ha salido? Si el trayecto es cortito. Ha aparecido por magia. Algo me estaban hablando aparte del coágulo. ¿Qué más me dijeron? Colesterol. Y el colesterol va a tapar el vaso. No está tan mal eso. Tampoco está mal su coágulo, pero lo que quiero saber es que sepan de dónde aparece eso. A ver, los pacientes con dislipidemia, ¿qué es la dislipidemia? ¿Quiénes son los lípidos? Entonces, biología, ¿no? Dislipidemia, son dos palabras que dicen que los lípidos están, dis que significa dis. Está mal. Algo no está como debería estar. O muy elevado o muy bajo. En este caso, generalmente estamos hablando de que está muy elevado. ¿Qué lípidos conocen? Colesterol, ¿en serio? Con eso va. ¿Qué
Entonces, ¿qué sería dislipidemia? ¿Qué están pensando que tiene? Colesterol y triglicéridos altos. ¿Y qué pasa si tiene el colesterol y triglicéridos altos? Que tiene niveles como un infarto. O sea, empieza a quitarse grasita y sale una bola de grasa. No se ¿Han visto el agua aquí en Santa Cruz cuando usan agua caliente? ¿Qué le pasa al agua? Cuando hacen el agua. Aparece algo así, no se pega. Lo mismo, imagínense que pasa lo mismo con el colesterol triglicéridos. Se le pega lo mismo. Debajo del endotelio se hacen unas placas de grasa de colesterol triglicéridos. Esas placas de grasa, ¿qué serían? ¿Han llevado histología? ¿Sí? Placas ateromatosas. No, placas ateromatosas. Esta es la arteria. Y aquí tienen una bolita de grasa, es su placa ateromatosa. Esa es la causante del infarto. Pero esa bolita de grasa, ¿qué va a pasar? El flujo es laminar, hasta que se encuentran con cosas como esa. Y en situación de aumento del flujo, se rompe. Se puede romper esa placa. Y si se rompe, ¿qué va a pasar? Va a salir un pedazo. Este pedazo que se falta. ¿Qué le dan a un paciente? Está infartando, denle. ¿Qué le dan? Aspirina. ¿Por qué le dan aspirina? ¿Qué tiene que ver con la grasa? ¿Es el anticoagular? Este pedazo se rompió porque se rompió. ¿Y qué le pasa a los tejidos que se rompen? Sangra. Aquí hay una herida. Esa herida va a dejar plaquitas. Socorre. Nos estamos desangrando. Evitemos de eso. Y empiezan a tapar de plaquetas y a tapar de plaquetas. ¿Qué pasa? Con la luz del vaso. Se tapa. Entonces, eso es infarto. Ahora ya saben muy bien. No es lo mismo que con el infarto del cerebro. El infarto del cerebro, evidentemente, es un tono, es un precio de una parte. No funciona igual. También puede pasar eso, pero es menos probable en su caso. Ya, entonces, en este caso sabemos que un paciente diabético, los pacientes diabéticos suelen tener dislipidemia, están como que pegados. Diabéticos casi seguro que tengan dislipidemia. Manejan mal las grasas. ¿Por qué el diabético maneja mal las grasas? ¿Y es la diabetes? No siempre, pero bueno, sí, algunos tipos no. ¿Cuál es el problema principal de la glucosa? ¿Cómo le diagnosticaron la glucosa? ¿Qué le pasó a la glucosa? Eleva. ¿Y por qué tiene? Similar no es la causa. ¿Para qué sirve la glucosa? Eso, para producir energía. ¿Dónde debería ser eso? ¿Qué le suele faltar a los diabéticos? ¿Y la insulina para qué sirve? Si no puede entrar entonces la glucosa, ¿dónde está? Y por eso empieza a subir. ¿Y de dónde van a sacar energía entonces las células de energía? Eso, vamos a utilizar grasas. Las grasas. Aparece la dislipidemia y esa grasa que se está moviendo por todos lados puede provocar placas ateromatosas. Entonces, un paciente diabético automáticamente es un paciente sufriendo de tener o accidente cerebrovascular. Entonces, en este caso, tiene relación directa el antecedente. Ahora, si el paciente viene porque le patearon la piel, se fracturó la pierna, ¿sería importante esa diabetes? ¿Acaso es porque es diabetes por un pateadero? No, lo patearon por accidente la otra. No es porque sea diabético. Pero no tiene que ver con la enfermedad, con el tratamiento y las otras cosas. Entonces, no tiene relación, no necesita nada. Solamente si tiene relación directa. ¿Ya? ¿Qué más? Y aquí venimos a otra parte, que también suelen equivocarse las elecciones. Los antecedentes.
los antecedentes personales. ¿Qué significa antecedente? Porque le ponen antecedente a veces, viene con una infección urinaria, diurés y le ponen 10 veces al día. ¿Es normal orinar 10 veces al día? No. Cuando preguntamos antecedentes, ¿qué significa antecedente? Entonces, todo lo que el paciente tenía antes de este cuadro clínico. Hace un mes iniciado su cuadro clínico, entonces todo lo que era antes de ese mes. Eso es antecedente. Fisiológicos, patológicos, de medio, hábitos y familiares. Esos son los antecedentes. Vamos a desglosar. Fisiológicos. Se indagará sobre los aspectos relacionados con el nacimiento. Si el parto ha sido normal, ese parto es normal. Muchas veces vamos a decir normal. En la historia clínica está prohibida la palabra normal. Anótense eso. Importante. Creo que en ninguna parte del libro se da por impedir. Nunca se pone normal en la historia. En vez de poner parto normal, le vamos a poner parto eutóxico. Hay palabras que se reemplazan a lo normal. Eutóxico. Eso no necesitan a normal. Les he dado como ejemplo. Lo que sí tienen que saber es la palabra normal está prohibida en la historia. Parto normal o patológico. Parto patológico es parto distóxico. El peso al nacer, crecimiento, maduración, tipo de lactancia, lenguaje, marcha, decisión. ¿Qué significa eso? Le vamos a preguntar cómo ha sido el parto de ese paciente. ¿Ustedes creen que un paciente de 70, ustedes mismos se acuerdan cómo ha sido su parto? ¿Saben si ha sido distóxico o tóxico? Algunos tal vez, seguramente los que han nacido por cesárea se deben acordar, y el resto ni debe saber, ni se debe importar. Y ellos se van a dar cuenta, la mayoría de los pacientes no saben. Si le pregunta a usted cuántos pesaron al nacer, el 80% no debe saber. La mayoría no debe saber cuántos. ¿Saben en qué momento, hasta qué momento han recibido pecho? No deben saber. ¿Cuándo les ha salido su primer diente? Y todo esto, que está en la historia clínica, se pregunta, seguramente le van a decir, no sé, tienen que acostumbrarse a notar. ¿En quiénes sí se van a encontrar estos datos? ¿Quiénes creen que sí van a notar todo? En los pediatras, porque le van a preguntar a la mamá y la mamá debe saber de memoria todas estas cosas. En pediátricos es mucho más importante. De todas maneras, es parte de los aspectos fisiológicos. En la mujer, que consiste en la edad de la menarquia, ¿qué es menarquia? La primera menstruación. El ritmo menstrual, ¿qué es el ritmo menstrual? ¿Cuándo y cuánto tiempo? No le vayan a preguntar su menarca a los varones. Que como están acostumbrados a notar, le preguntan, yo sé que le preguntan. Hay encontrado historias clínicas descritos ahí, las mamas simétricas, no sé qué cosa. ¿Ves? Porque muchas veces se agarran cortar, pegar y solamente le cambian una parte. No hagan eso. Se van a hacer tratar con los médicos en el hospital. Sucede eso. Algunos no tienen la capacidad. Fecha de última menstruación. Fecha de última menstruación. ¡Pum! Siempre. Debe quedar reproductiva siempre. Paciente viene con náuseas nerviosas. ¡Pum! Está embarazada. Pónganse en mente, porque ya le ha sucedido. No creen, está embarazada. Puede tener hijos, puede estar embarazada. Porque va a ser peor que omitan eso y siempre va. Ella mata a un paciente a tomografía, embarazo. ¿Qué más? Comienzo de las relaciones sexuales. Van a tener cuidado con esto. No todos los pacientes van a generalizar. Si no les quieren avisar, ¿qué van a escribir en esto? Paciente, no quiere. Hay palabras y formas de decir, pero por la técnica. Paciente rechaza la información. Algo así. Los embarazos, partos y lactancia. Vamos a ver más adelante. Están descritos en un capítulo especial. Antecedentes patológicos. Descripción cronológica de todas las patologías sufridas por el paciente
En este acá, usted debe preguntarse por las dificultades incluyendo las dificultades humanas. Aunque parece que no tienen importancia, pues las tienen. Por ejemplo, ayer creo que se hablaba ustedes, no me acuerdo. El herpes zóster, ¿qué es el herpes zóster? La varicela. Ya, pero ¿qué es? La necesidad de El herpes zóster es el mismo virus que puede causar la Está bien, pero la pregunta aquí ha sido, ¿qué es el herpes zóster? Es una realidad. ¿Qué me importa? Ajá, Paciente que se queja de dolor torácico, porque generalmente vienen los intercostales, puede venir en otras partes, pero lo normal es en las intercostales, y que le duele mucho, duele harto, porque duele harto, ¿qué es la varicela? La varicela es la primera infección que tiene por el virus del herpes y Ya. es la ¿Qué es la infecto contagiosa caracterizada por la aparición de vesículas, ¿no? No debe saber todavía el besito tal vez. Tenemos unas bolitas de agua también que vamos a ver. Llena de vesículas en todo el cuerpo la varicela, ¿no? De todos los tamaños. Que cura con relativa facilidad. Y una vez que se cura, aparecen todas esas lesiones. Pero el virus queda latente, se queda en el cuerpo. ¿Y dónde se queda a vivir? En un nervio, justo un nervio para vivir. Y en ese nervio y pasado muchos años, el paciente que ya ha tenido varicela en una situación de estrés, ¿qué pasa con el estrés? ¿Qué hace el estrés en el cuerpo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Estoy estresado? ¿Baja mi defensa? ¿Qué hace que baje? Porque su cerebro entiende que hay una invasión, un tipo, y entonces empieza a producir más leucocitos y entonces empieza a atacar esos El estrés, ¿qué nivel? cortisol. Eso. Sí. El cortisol. Y baja la inmunidad. Eso, ahora sí, el cortisol, no se olviden todo. Y ese estrés al liberar cortisol, no se preocupen, no se usan corticoides en las infecciones. No es muy buena idea, salvo excepciones. Entonces, en situación de estrés, ese virus latente pues despierta de nuevo. Y ahí se produce el herpes zóster. Solamente si uno puede ser cualquier, incluso el ojo. Significa que en sus antecedentes, ¿qué debería haber tenido el paciente? Varicela. Sí o sí, no puede haber herpes zóster sin varicela previa. ¿Cuál es el problema de tener herpes zóster? Porque le va a doler y le va a doler mucho y por muchos meses y hay que darle tratamiento y ya no va a pasar gran cosa. ¿De qué tiene que cuidarse ese paciente? No es bueno, de que tiene que cuidarse sus familiares. Usted le tiene que avisar. Usted, por si acaso, tiene herpes zóster y va a contagiar de varicela a las personas que no tienen, o no han tenido varicela o no tienen. Este paciente contagia, pero no contagia herpes zóster, contagia varicela. Eso es lo importante de los antecedentes, incluyendo los infantes. Se debe tener presente cuando se investigan estos antecedentes que el hombre tiende a olvidar los hechos desagradables. ¿Qué enfermedades ha tenido? Ninguna. No tiene no. Toman un medicamento en alafrina. Porque el hombre tiende a olvidar los hechos desagradables de su pasado. Hasta cirugía se olvidan que han tenido. Entonces, y a veces nos damos cuenta en el examen clínico y esa cicatriz más. Peor que el evento es traumático. La enfermedad forma parte de los hechos negativos y hay una tendencia natural a no recordar ellos. Para evitar olvidos u omisiones es recomendable establecer un orden como primero enfermedades de la infancia, dudas, etc. Antecedentes de internaciones, alergias, antecedentes quirúrgicos y traumáticos. Cuando hablamos de antecedentes traumáticos, ¿de qué estamos hablando? Traumas de traumatología. Antecedentes de médico, lugar de nacimiento y residencias posteriores, casa, habitación, escolaridad, ocupación, núcleo familiar.
Todo lo que estamos viendo en esta historia clínica, absolutamente todo, nos va a ayudar en el diagnóstico, por más pequeñito que sea el detalle, puede ayudarnos. Antecedentes en el medio y hemos mencionado. Hábitos, alimentación, intolerancias alimentarias, apetitos, si hay, es anorexia. Que no tengo, no tengo. Hiporexia, hiperorexia, catarsis, ¿qué es catarsis? Defecación. ¿Cuántas veces al día? 1 a 2 veces al día o 2 veces por semana se considera normal. ¿Estreñimiento qué es? Menos de 2 veces por semana. ¿Diarrea? Más de 2 veces al día, o que el peso sea mayor a 200 gramos o que tenga contenido acuoso líquido. ¿Qué es diuresis? La orina, ¿cuánto es el volumen normal? En 500 ml, más o menos. En realidad es 1 ml por gramo peso, pero con calculadora, más o menos. Me preguntan al paciente cuánto hay. Ustedes saben cuánto es, pero sí se puede dar cuenta en la diuresis, lo que se anota es cuántas veces, cuánto es lo normal de diuresis. A ver, vamos a ver si se ha contado cuánto es lo normal de diuresis. Porque antes, si es así, no es lo normal. Muchas veces los pacientes no les prestan mucha atención a los hospitales y no saben. Como uno va a dar cosas. ¿Es normal orinar en la noche? No, sí, es pero no es normal. Salvo que se tomen pues una Coca-Cola en la noche, pero no es normal hacer eso. Entonces, aquí vienen los términos. Estos términos suelo preguntar muchísimo en el examen. ¿Qué es diuresis? ¿Cuándo es la diuresis normal? Siempre en el examen. Cuando orino poliuria, ¿qué es? Orinar. No confundir con polaquiuria, que es orinar muchas veces. No mucho, puede ser muchas veces un poco. Polaquiuria, muchas veces. Poliuria, poliuria se considera a partir de los 3000 ml. Oliguria, ¿qué es oliguria? Eso. Algunos textos mencionan 500 ml para abajo como oliguria. Se van a encontrar con otros textos. En el Harvard de 400 ml. No hay mucha diferencia. Y hay un término que no está ahí, que es anuria. ¿Qué es anuria? No también significa nada, pero se considera anuria de 100 ml para abajo. Ojo que voy a preguntar. Poliuria, más de 3000. Normal, 1500. Oliguria, menos de 500. Anuria, menos de 100. ¿Listo? Anuria sé que dice nada, pero así es. Ahí, en el momento. Aquí, ¿quién puede tener anuria? ¿Me entiendes? No. Deshidratación extrema puede ser. ¿Qué más? ¿Qué es más común? ¿Qué es más probable? Ya, esos son los que tienen renal crónica. No sirve. Y si no sirve, ¿para qué sirve el riñón? Para producir orina. Si no sirve, no va a haber qué orina se produce. Hay que anotar el sueño ahí anotamos cuántas horas duerme, si tiene insomnio, si duerme demasiadas horas. ¿Cuánto es lo normal de dormir? Los médicos, ¿cuánto tienen? Bebidas alcohólicas. ¿Abstemio qué es? No puede olvidar. Y si consume bebidas alcohólicas, hay que mencionar cuáles, porque no es lo mismo que el paciente se tome a la semana 2 botellas de cerveza que se tome una botella de whisky a la semana. No, me parece menos. Una botella, 2 botellas. Entonces tienen que mencionar si son fermentadas como cerveza y vino, destiladas como el whisky, vodka y ron. En el libro que dice cítricamente, menciona la absenta. Dipsomanía, ¿qué es? Eso, alcohol, necesidad. Y cuando anoten bebidas alcohólicas hay una palabra
no solamente aquí, siempre que la veo en la historia clínica, te dice consumo de bebidas alcohólicas ocasional. Ocasional. Vale evitar el historia clínica. ¿Qué es ocasional? ¿Qué? ¿Usted consume bebidas alcohólicas? No sirve, no para esa pregunta. Varones, ¿usted consume? Nadie consume bebidas alcohólicas. Consume, pero tiene que no, yo les voy a tener que poner ejemplo. Me dicen, por ejemplo, a veces, pero ocasionales es cada cumpleaños. ¿Cuántos son ustedes? Con el cumpleaños, cocina existe. Entonces, eso es ocasional, se nos manda. Ocasional podrá hacerlo una vez al mes. Ocasional será cada semana. Ocasional puede ser para los que no consumen en Navidad, en brindis y ya. ¿Cuál es el problema que le han encontrado si ocasional? Necesitamos que sea objetivo y anotar una vez al año, o si no, y no solamente cada cuándo, sino no es lo mismo que tomen una vez a la semana una copa de vino a que se tomen una vez a la semana 2 botellas de whisky. Y no es lo mismo que tomen y se vayan mareados en casa que pierdan la conciencia, porque acá el alcoholismo es beber más de 2 veces. Infusiones. Infusiones como té, café, mantequilla. ¿Por qué preguntamos del alcohol? ¿Qué puede provocar el alcohol? Cirrosis alcohólica. ¿Qué más? Hipertensión arterial. Porque es paso dilatador y baja la presión a largo plazo. Puede provocar hipertensión, puede provocar gastritis y serie de patologías que podemos diagnosticar que puede ser el motivo de consulta que para no se darlo cuenta. Pasamos a este, té, café, mate. Estas infusiones que pueden provocar. El té tiene teína, la teína por si acaso sube la presión. Café, lo mismo, peor, sube la presión arterial puede provocar gastritis. El mate y el té se toman puro. Pero, ¿qué después? Azúcar, gastritis. Eso significa que puede tener relación con la patología del paciente. Y también es bueno preguntar, no es lo mismo tomar una taza de café a la semana que tomar una taza. Además, nosotros compositivos también. Alguna vez he atendido a la secretaria de Estado que estaba con un paciente de 2 años de certificación. Estaba por tomarse 9 tazas de café. Tabaco. Uno de los factores más importantes de riesgo cardiovascular y cáncer, y se debe averiguar qué tipo de fumador es el paciente. Cuando fuma, en el caso de que haya abandonado la vida, cuando, y ahí ya notamos qué hace cuando fuma, si dejó de fumar también, porque por ahí ha fumado durante 30 años, dejó de fumar un año y volvió a fumar, todavía fumó hace un año, no más, 30 años. ¿Y cuánto tiempo dejó de fumar? Se anota. ¿Y qué se anota? ¿Cuántos cigarrillos al día? Hay una forma. Lo más importante es saber cuántos al día fuman en promedio. La cantidad de tiempo puede expresarse en cigarrillos al día o paquetes al día. Hay una forma. No me acuerdo. Normalmente yo uso cigarrillos al día. ¿Y por qué aumenta el riesgo cardiovascular? ¿Qué provoca? Paso varios problemas por la vasoconstricción. Y aparte de los problemas pulmonares del humor, que son diferentes, que también son evidentes. Drogas. Drogas también no son lo mismo. Cuando hablamos de drogas, de cocaína, marihuana, lo mismo que tan frecuentemente. A veces no les van a querer responder, les van a mentir. Pero hay algunos países que van a dar cuenta que les van a decir los detalles. Medicamentos. Los medicamentos, ahí preguntamos si toma, por ejemplo, AINES. ¿Cuáles son los AINES? ¿Cómo cuál? Y todos estos, ¿qué hacen?
pueden provocar. Inhibe la mucosa gástrica, inhiben que producen daño al músculo gástrico, confundiendo las ciclocistenas. Y por tanto, disminuye la producción de moco, menos bicarbonato. Y por tanto, le estamos quitando la protección del moco al estómago, porque ¿qué más se le incluye en el estómago para el tiempo? Ácido. Y ese moco evita que ese ácido, entonces si no hay ese moco, úlceras. Y si produzco úlceras, puedo provocar una hemorragia digestiva oral. Hábitos sexuales igual y va a tocar al principio. Por eso le pide que son un médico, el paciente tiene que responder. Ahora, si no quieren al principio, pues no responden. Bien, no sé. Actividad física. Anotamos, la actividad física no es. ¿Tiene actividad física? Y la actividad sexual, por ejemplo, que nos importa la frecuencia, desde cuando dejó de tener, porque a veces es importante para la diabetes. Deja de tener, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Quieres explicar? Tal vez ni sabía el paciente. O hábitos, si son hábitos con higiene estática, si es polígamo de macrótico de la alimentación estática. Actividad física, ¿cuánto tiempo? Media hora por día, media hora a la semana, todo. Igual es importante, no es sí, ¿no? Porque sí, puede ser, voy caminando a mi trabajo, eso no es actividad. Antes, ¿y qué tipo de actividad? ¿Aerobia o anaerobia? Se anota. Antecedentes hereditarios y familiares. Se preguntará sobre la edad de los padres y hermanos, patologías y causa de muerte. Del padre hay que anotar cuántos años tiene. Y si ya no está vivo, se anota. Falleció, ¿y por qué falleció? Dije, falleció por infarto agudo de miocardio. ¿Por qué nos importa para los niños? Sus padres, que se inscribieron como paciente. Algunas enfermedades. Ejemplo, si el paciente te ha muerto por un accidente de tránsito, si el padre ha muerto, no hay mucha importancia y dice, fallece por accidente de tránsito, no hay mucho importa. Hermanos y esposa, no dice hija, esposo, porque no podría transmitir enfermedades. Estamos aquí hablando de enfermedades de transmisión genética. Y si están sanos y no tienen nada, aparentemente sanos, no estamos seguros que están sanos el paciente, aparentemente sanos. 35 años, aparentemente sanos. Antecedentes ginecobstétricos. Los antecedentes ginecobstétricos son considerados fisiológicos, los cuales nos proporcionan dar información sobre la funcionalidad hormonal gonadal genital de los pacientes con trastornos relacionados a las arterias. Y ahí viene la menarca que ya habíamos visto antes, la fecha de última menstruación, duración y frecuencia de las reglas que debería durar entre 3 a 7 días y que se producen cada 21. ¿Cómo anotan? Frecuencia le ponen 28/3 o 3/28. Eso. Ritmo menstrual. Alteración de la menstruación. Descripción de todas las alteraciones. Ejemplo, la cantidad. Si por algún motivo es más frecuente desde hace 3 meses, es más el volumen, cuántos paños gastan, etc. Ritmo, días de duración. Si ha habido dolor en la menstruación. Eso le dice la gente en la calle. En medicina, ¿qué le decimos a la menstruación? ¿Qué dice? Pregunto en el examen también. Disminorrea. Menopausia. ¿Qué es la menopausia? Menopausia. Más o menos. Ahí van a leer en algunos términos entre climaterio y menopausia, van a repasar. Momento en el que acaba la. Entonces van a estar aquí las de menopausia. Viene la fórmula obstétrica. La fórmula obstétrica se anota así. Gestas para abortos cesáreos. ¿Por qué fórmula? Es fórmula. Es fórmula, estamos hablando de cantidad, viene de la suma. Gesta, anotamos cuántas veces
para cuántas veces ha tenido partos. C, cuántas veces ha tenido cesáreas. Y A, cuántas veces ha tenido abortos. Abortos estamos hablando de pérdidas, cualquier tipo. Y la suma de estos tres siempre tiene que dar metas. No puede ser que diga las tres para dos, cesáreas 3, abortos 7. No puede ser, no suma 3. Tienen que sumar. Algo no nos ha dicho la paciente. Importante. Información sobre los embarazos. ¿Cuántos embarazos tuvieron? Si fueron a término o prematuro. ¿Qué es a término? ¿Cuánto dura el embarazo? No existe eso para gente de acá. Los médicos hablamos de semanas. ¿Cuántas semanas dura? Ya dijeron 41 es normal. Siempre busquen. De 37 a 42 semanas. Si los partos fueron vaginales o cesáreas, problemas asociados al embarazo, la hipertensión que aparece en el embarazo, que desaparece los embarazos. Pero ¿qué nos dice que esa paciente puede llegar a ser hipertensa luego? Hiperglicemia, que es la diabetes, que puede desaparecer, pero eso no puede decir o que la paciente vaya a ser diabética luego o que el niño que ha nacido pueda ser diabético a largo plazo. Muerte fetal, que le decimos largo. Antecedentes de abortos que han sido espontáneos, porque han sido pacientes, pero averiguo. Número de hijos de hijos. Pasamos al examen. Vamos a hacer el médico se mantendrá en una actitud vigilante atenta, tratando de ampliar en todo posible la perspectiva. ¿Cuándo empieza el examen? Según esto, después de la análisis, no sé. En realidad el examen físico comienza en el primer contacto con el paciente. Si bien no estamos escribiendo todavía, porque vamos a hacer nuestra anamnesis, pero desde que el paciente ha atravesado la puerta y está caminando, yo me doy cuenta que algo está pasando. Cada detalle de cómo camina, cómo nos habla, cómo nos saluda, nos puede ayudar. Ya es el examen que voy a describir lo de marcha corriente. Cada detalle. Entonces el examen físico comienza en el primer contacto con el paciente. Se va a escribir luego de la anamnesis. Una cosa es lo que vamos a escribir, pero otra cosa es el momento en el que comienza. Y desde que el paciente atraviesa la puerta, tenemos que estar atentos a todo lo que hace, a todos los gestos incluso que hace el paciente. Conviene que el ambiente donde se realice el examen físico sea luminoso, luz, templado, silencio. Templado porque lo vamos a hacer desvestir al paciente. No lo vamos a desvestir si está haciendo frío, por ejemplo. Entonces debería ser templado. Silencioso. ¿Por qué silencioso? Porque vamos a escuchar a ese paciente. Que no haya límite de tiempo para su realización. 1 hora, 2 horas. Lo ideal, no siempre pasa, porque tienen un hospital público donde cada 5 minutos están pasando una niña. Pero lo ideal es que no tengan tiempo, que terminen todos los exámenes. El enfermo estará acostado con una almohada, sin ropas, pero cubierto con una sabanilla. Y van descubriendo a modo que van revisando al paciente por el sudor del paciente. Y van a revisar con toda la tapa. Para respetar su intimidad y su uso. El médico deberá estar situado, esto es importante, siempre a la derecha del paciente, sentado con comodidad, aunque se encontrará de pie cuando vaya a ser mayor a menos de pie. A la derecha. Y esto no solamente en el examen físico, cuando haya visita médica. ¿Saben lo que es la visita médica? ¿Vale?
pasan el turno de médicos entre sí y les muestran a los pacientes que están internados y que ahora van a estar a cargo del nuevo médico. El médico debe pararse a la derecha del paciente y así se presenta hacia el otro médico. Siempre a la derecha. Hay excepciones, en caso de que a la derecha está la pared, lo que puede pasar, especialmente en los hospitales donde hay hacinamiento, hay un modo de separar la camilla. Pero en general siempre párense a la derecha del paciente. Por norma y convención, y porque la mayoría son diestros. Zurdos, y están discriminando, van a decir los zurdos. Pero es así, y te van a dar incluso para intubar, las paras para intubar son para diestros. Y el zurdo, pero yo voy a ver, el resto está totalmente tapado, no se ve nada. Tiene que ser para. Pero en general todo el mundo se les para los diestros. Hay situaciones donde podemos ayudar a los zurdos, pero en general así se mejora. Ya, además para evitar la anarquía, si no ya me imagino la anarquía de las salas. En forma sucinta se puede decir que primero se mira en lo que es la inspección, luego se toca, que es la palpación, se golpea, que es la percusión, pero se golpea para obtener un sonido. Y se escucha, que es la auscultación, en ese orden. Mucho siempre, excepto en el examen se realiza de lo general a lo particular y con criterios topográficos, significa por zonas, cabeza, corazón, y evaluando todos los aparatos y sistemas, debería ser completo. Los exámenes instrumentales como termometría, determinación de presión arterial, observación de tomografía, etcétera, se realizan en la parte de la sesión. Pero ¿cómo hacemos nosotros nuestro examen físico? Hacemos el examen físico general, escribimos cómo está echado el paciente, en qué estado está, etcétera, etcétera. Luego le tomamos los signos vitales, presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, saturación, y luego comenzamos nuestro examen físico segmental. Ese va a ser nuestro apetario, dice, nuestro orden va a ser ese. Lo que sí vamos a dejar para el final es lo de ojo y demás estudios. Lo primero que se debe efectuar es la medida de peso y la lectura, y eso generalmente hace la enfermera, pero tienen que cerciorar y que se eche, porque con esto vamos a sacar el índice de masa corporal. ¿Saben sacar el índice de masa corporal? Claro, memorizarlo, porque hay un mucho en el examen. Vamos a ver más adelante. Y ahí viene el examen general, que es lo primero. La primera parte del examen físico es el examen físico general. Permite, o impresión general, es lo que permite tener una idea del grado de severidad de la enfermedad, nos exige el entrenamiento de la observación. Y aquí, ¿qué posibilidades tengo en el examen, la impresión general del paciente? ¿Cómo se ve? ¿Se ve muy mal? ¿Se ve bien? ¿Mal? Puede estar en buen estado general, ustedes están, pero no, buen estado general, regular estado general, no están tan bien. Por ejemplo, un resfriado, están regular. Y los pacientes que están internados por lógica, por lo menos están en regular estado general. Y algunos están en mal estado. Que vamos a aprender más adelante cómo decidimos, porque no es anárquicamente. Si el paciente está disneico, taquipneico, cianótico, pues está en mal estado. Vamos a ver cómo están. Signos vitales. Denominan signos vitales las señales o reacciones que presenta un ser humano con vida siempre de nuestra base del organismo. Los signos vitales permiten medir, evaluar y vigilar el nivel de funcionamiento físico de un individuo. ¿Cuáles son? Presión arterial, frecuencia cardíaca, pulso, temperatura, y ahí falta, creo, oximetría, que desde el COVID ya casi por reglas se nos usa. Luego, nivel de conciencia. De conciencia es que están despiertos y pasa de la vigilia a la somnolencia, estupor y lo último en coma. ¿Qué significa que estoy vigil? Despierto, reacciono al estímulo. ¿Cuál es su nombre? Me va a decir su nombre. ¿Qué significa somnolencia? El paciente se está durmiendo. Yo le hablo y señor, ¿cuál es su nombre? Javier. Cada que le hablo, señor, le digo, despierta, pero tiene
tiene la tendencia a la multiplicación. Estuporoso que es. Lea, señor, le gritó, no contesta. Señor, le apretó. Recién despierta. Necesita un estímulo doloroso para despertar. ¿Y cómo? Que lo estimule como sea, no va a despertar. Eso es de memoria. Contenido de la conciencia es la orientación temporoespacial. El paciente asumimos que está despierto. A ver, ¿cuál es el paciente está orientado en tiempo, espacio? ¿Qué significa el tiempo? Sabe. Espacio, persona, quiénes son sus familiares. Y le preguntamos al paciente. Y se van a encontrar muchas veces. Señor, ¿cuál es su nombre? ¿Dónde está? Señor Javier. Le tienen que explicar que las preguntas son para el paciente. Porque ya te no la anamnesis, te usa balcón, paciente especialmente. Esto también pregunto mucho. Actitud o postura. Es la relación que mantiene los pacientes del cuerpo. Sí. Cuando no se observa anormalidades, se consignan actitudes compuestas. Y esa palabra compuesta se van a encontrar varias veces. Ya vamos a ver. Actitud compuesta, si está echado en la cama ahí, compuesta. Si está así, eso ya no es actitud compuesta, ya pasa a ser opiscoto. Actitud opiscoto. ¿Qué patología se ven opiscótonos? Esta es actitud está apoyado. Actitud en plegaria maometana. Se ve el derrame ventrario. Hacen su eco, van a encontrar líquido ahí. ¿Cómo es compuesta? Está chavo. Decúbito. Decúbito se refiere a la posición que adopta el paciente acostado en la camilla o la cama. No es la relación de las partes del cuerpo. ¿Cómo está echado en la cama? Es importante señalar que el decúbito es indiferente u obligado. ¿Qué significa indiferente? Se puede echar, así, reforzado. Le da igual, como se siente más cómodo. Obligado, algo hace que se acomode de alguna posición. Ejemplo, si tengo derrame pleural izquierdo, el paciente casi con seguridad va a estar echado así. Porque cada que se eche, le va a empezar a faltar el aire y va a estar obligado a estar en ese lado. Eso es decúbito lateral izquierdo obligado. Preferenciales, puede echarse de cualquier lado, pero prefiere estar. Pero no es que esté obligado. Prefiere, le gusta más. Así como duermen ustedes en su cama, prefiere. ¿Cómo ocurre que estos cuadros clínicos son activo pasivo? ¿Qué significa activo pasivo? Decúbito dorsal, por ejemplo. Decúbito dorsal, ¿qué significa? Ya, decúbito de espalda, decúbito ventral, decúbito lateral izquierdo, esas opciones ahí. Y ahí le ponemos decúbito dorsal. Preferenciales pueden poner también activo pasivo. Activo, ¿qué significa? Si quiere, se levanta, se va al baño, hace los cosas. Pasivo no puede cambiar. Ejemplo, ¿quién estaría pasivo? Alguien que ha tenido una fractura de cadera, no puede movilizar. Está pasivo. Alguien que esté en coma, decúbito dorsal. Sí. Pregunto en el examen semanal de Carlos, ¿tienen dudas que me basen? Hábito constitucional. Me van a recordar a todos. Yo me voy a olvidar, porque tengo clase con otro grupo y no sé si llegará hasta la misma parte.